Bueno, hola, hoy estamos con Ale, Ana y Stephanie de nuevo. Ya que pues hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos mitos o algunas ideas que se tienen sobre la adolescencia, ya que como han visto por estos días, nosotras hemos estado compartiendo cosas sobre el desarrollo vital. Empezamos con algunas características y algunos temas sobre la infancia. Ahora estamos hablando, hace un día les compartimos algunas características sobre la etapa de la adolescencia y hoy pues quisimos invitar a Estefa para que habláramos como sobre algunos mitos o algunas ideas que se pueden pues como presentar o podemos tener sobre esta etapa. Entonces, bueno, Estefa, primero que todo, pues muchas gracias otra vez por aceptar la invitación a hablar con nosotros un rato. Nada, chicas, yo les quiero agradecer antes por volverme a invitar. El espacio que ustedes han construido acá de difusión de contenido psicológico me parece pues supremamente importante en esta época, sobre todo donde hay tanta facilidad en cuanto a la información. Entonces, les agradezco de nuevo entonces por invitarme. No, todo es siempre, digamos, con un gran placer tener como compañeros y pues colegas que puedan compartir todo su conocimiento también con nosotros. En ese sentido, entonces, ¿qué te parece que sería como lo primero a abordar o cómo sería como lo más pertinente para empezar? Bueno, a mí me parece que en un inicio, cuando uno va a entrar a analizar de cierta manera algún pensamiento, alguna creencia que uno tenga pues en la propia época de uno a la que uno pertenece, me parece que es importante siempre tener en cuenta lo histórico. Y es que con respecto a los conceptos como infancia y adolescencia, han habido muchos cambios. Y esto provoca que este concepto no sea lo mismo antes comparado a lo que es ahora. Y en parte ese factor histórico puede ser uno de los principales motivos o una de las principales razones por las cuales los mitos que conocemos hoy con respecto a la adolescencia pues se sigan manteniendo. Pues teniendo en cuenta eso que mencionas de la importancia de lo histórico, de cómo se ha construido como eso, esas ideas o esas creencias, ¿a qué crees tú que se le puede atribuir precisamente esas creencias o esos mitos sobre la adolescencia y sobre la etapa de la adolescencia? Bueno, principalmente con respecto a la adolescencia, se conoce hoy en día que es un fenómeno que se llega a conceptualizar o se llega a conocer dependiendo de las presiones sociales bajo las cuales exista. Es decir, si lo voy a analizar en la sociedad del siglo XIX, tiene sus propias presiones sociales y por lo tanto se presenta de cierta manera. Es decir, no solo las características individuales biológicas y psicológicas del individuo que está atravesando la etapa de adolescencia, va a tener una influencia sobre cómo se comporta, sino que también hay que considerar el contexto, la época, históricamente hablando, en la que está ubicada el individuo. El concepto de adolescencia, como lo conocemos hoy, comenzó a formarse a partir del siglo XIX y comenzó a consolidarse mucho más al principio del siglo XX. Hay un teórico particularmente que es muy importante cuando vamos a hablar de la historia de la adolescencia y es Stanley Hall. Stanley Hall es conocido como el padre del estudio de la adolescencia, y es que él fue una de las primeras personas que se puso pues, en el papel de analizar esta etapa a profundidad y que comenzaba a categorizarla de cierta manera de acuerdo a lo que iba conociendo y a cómo se reproducían los comportamientos adolescentes en su época. En 1904 particularmente, Stanley Hall escribió un texto que influenció en gran medida la idea de adolescencia que tenemos hoy en día. Él calificaba la etapa de adolescencia como una etapa de storm and stress, es decir, de tormenta y estrés. Estefa, y nos gustaría también saber como un poquito más cuál sería ese significado de storm and stress. Bueno, esta etiqueta que Stanley Hall le da a la adolescencia se refiere principalmente a que él considera esta etapa como una etapa turbulenta, una etapa estresante, de altibajos, como un viaje en una montaña rusa. De modo que no se podría considerar a la adolescencia fuera del contexto de crisis, de precisamente una experiencia incluso traumática para la persona que la atraviesa. Y en gran medida de ahí vienen pues muchas de las ideas que nosotros tenemos hoy en día sobre la adolescencia.
Estefan, bueno, ya pues en esa medida que tú estabas diciendo de que muchas de las cosas es influenciado por la cultura, muchas de las ideas que tenemos es culturales, quisiera preguntarte si entonces en esta medida pues hay como sociedades o comunidades en donde esta etapa no significa exactamente como una crisis o esta turbulencia pues como que estabas mencionando. Bueno, para ser más precisa con respecto al término, Stanley Hall identificaba tres tipos de conflictos que eran como, él creía, universales con respecto a la adolescencia y que todo adolescente pasaba. El primero de ellos eran los conflictos con los padres de la autoridad. El segundo se componía de variaciones considerables en el estado de ánimo. Y el tercero implicaba que el adolescente se involucrar en comportamientos de tipo riesgoso, ¿cierto? Hoy en día sabemos que estos aspectos del comportamiento atribuidos generalmente a los adolescentes no tienen un carácter tan universal y un carácter tan inevitable como se creyó durante demasiado tiempo. Y ciertamente, y acá yo creo que es crucial el papel de los psicólogos y la investigación, esto no tiene una fuente tan puramente biológica como sí se lo veía en la época, ya que en gran medida van a depender de variaciones, como les decía, del contexto, individuales y culturales. Hay, en este punto yo creo que una peligrosidad, un riesgo con respecto a cómo vamos a interpretar las investigaciones que hacemos sobre factores biológicos que influencian el comportamiento del adolescente. Y es que muchas veces con solo una tomografía cerebral, una imagen cerebral, la gente suele atribuir un factor causal al comportamiento del adolescente, cuando en realidad pues sabemos que estos factores, a ver, este tipo de herramientas funcionan más bien como un complemento para dar una explicación, no es la explicación como tal, ¿cierto? Como decimos normalmente, en psicología es muy distinta la explicación a la correlación, y acá es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se ha atribuido una causa plenamente biológica cerebral al comportamiento que expresan los adolescentes en las sociedades occidentales. También tener en cuenta de que es multicausal, ¿cierto? No solamente no tener solo en cuenta lo biológico, sino también el contexto, el aprendizaje, pues o la crianza y entre otras pues cosas que pueden ir influyendo en estos comportamientos. Exactamente. Y más precisamente con respecto a la pregunta que me hacías ahorita, antes de hacer esa precisión, es que se ha observado que en sociedades mucho más tradicionales, que conservan unas tradiciones antiguas y son, digamos, más rigurosos al momento de implementarlas y conservarlas, se ha observado, cosa que no pasa hoy en día en nuestra sociedad, se ha observado cómo la adolescencia no presenta tanto una crisis al momento de transitar hacia la vida adulta. Ahora, eso no quiere decir que nosotros debamos ser más rigurosos, regios al momento de implementar las normas que nosotros creemos que están bien, porque en últimas, estas normas hace mucho tomaron mil y una formas en nuestra sociedad y es imposible uno llegar a detectar solo un estilo de vida que esté bien, ¿cierto? Porque implicaría borrar otros estilos de vida. Por supuesto, esa no es la solución para nosotros, pero sí es un dato que se ha llegado a observar en sociedades, por ejemplo, indígenas, en sociedades mucho más antiguas que la occidental. Por ejemplo, hay una estudiosa de las sociedades humanas, ella es Margaret Mead. Margaret Mead durante los años 20 se metía de lleno en la investigación etnográfica, es decir, se metía a vivir dentro de las sociedades. Y particularmente pasó mucho tiempo con la comunidad de Samoa. Samoa es un pequeño sitio en donde tienen unas costumbres muy arraigadas, muy antiguas y las respetan demasiado. Y hay unos rituales muy claros que tienen los adolescentes al momento de pasar en la vida adulta, de modo que el acompañamiento con los adultos es constante en la vida adolescente. Allí Margaret Mead encontró que se presentaban menos de estos comportamientos disruptivos que solemos atribuir a los adolescentes. Menos conflictos, menos situaciones traumáticas, menos variaciones extremas, turbulentas en cuanto al estado de ánimo. Otro gran estudioso de la adolescencia es Coleman. Coleman en los años 80
después de haber observado también distintas sociedades con distintas costumbres a la occidental, que eso es otro problema de la investigación en psicología, ¿cierto? El hecho de enfocarnos solamente en sociedades occidentales, industrializadas, con cierto nivel de educación, pero cuando uno expande la mirada de manera académica a otros sitios, uno se da cuenta que no es universal y que las variaciones contextuales e históricas son sumamente importantes. De modo que este científico también llegó a criticar cómo la imagen de crisis que nosotros tenemos con respecto a la adolescencia no es algo para nada universal y que más bien era la excepción a la regla. Sin embargo, lo que va a representar un factor de crisis en la vida adulta, eso sí, en nuestra sociedad, es la cantidad de... Y yo creo que ahí está uno de los meollos del asunto para explicar el comportamiento adolescente y las variaciones que nosotros vemos como disruptivas o desadaptativas. Y es que en la sociedad occidental actual hay una cantidad de opciones, de roles y de comportamientos que se espera que los adolescentes adopten. Y muchas veces el acompañamiento adulto o está ausente por motivos como considerar al adolescente demasiado inmaduro, no apto todavía para involucrarse en la vida adulta, y ahí hay una ambigüedad que vamos a tocar un poco más adelante, sino que también muchas veces el rápido cambio que se dan en las costumbres occidentales y en los roles que se creen propicios, implica que la experiencia que el adulto tuvo cuando era adolescente fue distinta a la que el adolescente está teniendo en este momento. Entonces la experiencia del adulto en últimas no es que le sirva demasiado o no tan completamente al adolescente. Que ahí hay como un punto muy importante y que lo notamos, pues como tú lo dices, más que todo como lo ejemplificar, y es que notamos que el comentario común de es que en mis tiempos eso no se hacía, es que en mis tiempos nos comportábamos de otra manera. Y es bueno notar eso de que el avance y la forma también que puede haber, por ejemplo, los cambios tan grandes que ha habido en los últimos tiempos, por ejemplo, en cuanto a lo digital, van a generar mucho más esa brecha entre es que mis tiempos y entre los tiempos de ahora para los adolescentes, y genera entonces creo que también eso que tú mencionas de un acompañamiento de realmente muy distante. Con respecto al aspecto de la ambigüedad hacia el adolescente, nosotros en algunos contextos, bajo algunas condiciones, exigimos del adolescente que madure, ¿cierto? Que adquiera roles adultos, que debe ser un agente productivo de la sociedad. Pero también en esa misma medida cohibimos o limitamos demasiado el acceso o la experiencia de ese adolescente a comportamientos adultos y a contextos adultos. Por ejemplo, yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos a la experiencia tan horrible que uno tiene cuando va a empezar a trabajar. Y es que en todos lados le piden que tenga un recorrido en una empresa, que no están contratando personas nuevas acabadas de salir de una universidad o de un instituto educativo, pero uno no puede adquirir en última la experiencia porque ya no la han aceptado en ningún lado. Entonces es como me piden, pero no me dan, y trato de hacerlo, pero no me dejan. Y es verdaderamente frustrante para los jóvenes, y no por nada la tasa de desempleo en jóvenes es muy baja y se ha mantenido así durante mucho tiempo. Es muy alta, perdón, y se ha mantenido así durante mucho tiempo. Y también, digamos que siguiendo esa idea que Ana también nos planteaba y tú nos has comentado, como vemos, las percepciones cambian también de acuerdo al contexto histórico, ¿cierto? A lo que esté sucediendo, digamos, en la actualidad. Pero entonces nos gustaría saber un poco más acerca de los mitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que en nuestra sociedad hay muchas creencias con respecto a los mismos, entonces que los niños siempre están pegados del computador, que los niños son súper rebeldes, que solo piensan en obtener placer, que no, digamos que están apresurados por independizarse, que en esta etapa siempre están buscando la aceptación de un contexto o buscando esa identidad. Entonces, nos gustaría saber un poquito más acerca de estas concepciones o cómo lo ve la psicología. Hay como tres mitos en particular que creo que son preponderantes y que alcanzan a abarcar o a representar la mayoría, pues, de los ejemplos que diste. El primero sería el hecho de que la etapa, ¿cierto? De que se considere que la etapa del desarrollo del adolescente normal es turbulenta, ¿cierto?
de que necesariamente tiene que haber pues este caos en la vida de la persona que está atravesando por la adolescencia. Hoy en día sabemos que la mayoría de los adolescentes atraviesan esta etapa sin mayor consecuencia en cuanto a su interacción a la vida adulta, es decir, que no todo tiene que ser un trauma y no todo va a desembocar en experiencias negativas que van a marcar fuertemente la adultez. Las condiciones o las situaciones en las que se produce una desadaptación significativa obedece a factores contextuales o experienciales muy particulares. Por lo tanto, esta perspectiva, o más bien esta situación o percepción en donde se cree que la vida normal del adolescente es turbulenta, es más bien una excepción y no tanto la regla de todos los adolescentes. Ahora, por supuesto, hay un desarrollo biológico también que va a intervenir y sabemos que nuestro cerebro no se acaba de desarrollar sino aproximadamente de manera completa entre los 24 o 25 años. Hay estructuras que se demoran mucho en madurar por lo complejas que son y que son sobre todo las estructuras que nos ayudan a tomar decisiones que consideramos razonables y que nos ayudan a gestionar lo emocional. Y con respecto a esto, particularmente nuestro lóbulo frontal es una de las estructuras que más se demoran en desarrollarse completamente, y en el adolescente se ha visto en varios experimentos ya como la amígdala llega a tener un papel muy preponderante en cuanto a la preferencia del adolescente por el placer, ¿cierto? A buscar realizar una opción llevado por el placer, y como ese lóbulo frontal todavía no está tan desarrollado, se ha llevado a interpretar esto de una manera en que el adolescente no va a pensar tanto en las posibles consecuencias de perseguir ese placer. Ahora, esto se puede interpretar de muchas maneras, y uno de los aspectos negativos es que ha llevado a que se estigmatice al adolescente a llevar conductas de riesgo solo por el placer de experimentarlas, y ahí yo creo que es donde está el peligro, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esa información que nos sueltan los estudios? ¿Cómo vamos a poner etiquetas sobre el adolescente? Y hay que tener en cuenta que esta etiqueta que se pone sobre el adolescente no lo afecta, digamos, solo por el hecho de que lo llamen rebelde o por el hecho de que lo llamen perezoso, desjuiciado, sino que también afecta la interacción o las ganas de interactuar que tengan los adultos alrededor de ese adolescente, ¿cierto? El miedo de hablarle porque quién sabe cómo va a estallar, porque él mantiene así todo estallado por todo, o no mostrarle o no llevarlo a tal sitio porque qué tal que coja malos vicios, no meterlo en un colegio público porque lo más seguro es que acabe cogiendo un vicio bien fuerte, ¿cierto? Entonces se cree que el adolescente siempre está como predispuesto a hacer cosas malas, a hacer cosas que consideramos que están mal, y utilizamos una información que se puede interpretar de muchas maneras para terminar estigmatizando esta etapa del ciclo vital. Bueno, Estefa, creo que hay algo que mencionas que sería bueno como también acotarlo, que las personas lo tengan en cuenta, o si algún cuidador en este momento también nos está viendo. Ajá. Y es que entonces con los adolescentes, si bien, como tú dices, no son una bomba que está a punto de estallar o que tenemos que estar todo el tiempo esperando porque siempre están en riesgo o se comprometen en esas conductas de riesgo, tampoco quiere decir que tengan todas las capacidades y que puedan afrontar todo, ¿cierto? Es como ese equilibrio que tú pones entre algunas cosas que van a estar ahí como un posible riesgo y cómo entonces nosotros también frente al acompañamiento que mencionabas antes y frente a otras herramientas, pues podemos estar ahí sin necesidad de irnos a ninguno de los dos extremos, como de dejarlos solos o de mantenernos encima y volvernos pues como un poco sobreprotectores, digámoslo, como en ese sentido. Yo creo que en cuanto a ese punto uno podría incluso llegar a generalizarlo, ¿cierto? Después de todo es salud mental. Somos humanos, tenemos vulnerabilidades, y hay unas vulnerabilidades también, por supuesto, muy particulares en el caso del adolescente que hay que tener en cuenta, y es que, por ejemplo, nosotros sabemos qué pasa si combinamos muchos tipos de alcohol en una noche. Tal vez el adolescente que lo va a hacer por primera vez, por supuesto, no sabe. Y puede tener en una sola noche una conducta de riesgo que signifique pues un problema permanente para su vida, en un tipo de accidente, conocer a la gente equivocada, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, puede probar, ¿cierto? Y nosotros como papás, como familiares, muchas veces no tenemos control sobre, en última, las experiencias que va a vivenciar ese adolescente. Y teniendo eso en mente, deberíamos
tener, y esto aplica también a muchas relaciones, yo creo que en general a las relaciones que establecemos con amigos, familiares, hijos, hermanas, papás, y es el tema de la comunicación y el conocer los hábitos que tiene mi hijo, el conocer los hábitos que tiene mi hermana, ¿cierto? Cuando yo noto algo que de pronto no está del todo bien, que no es común, preguntarle, hey, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? Y ahí comenzar a abrir un canal en donde tú también te des cuenta de lo que sucede en la vida de esa persona. Yo diría que además de eso, que me parece muy bien esa parte de la comunicación que es fundamental en las familias y para, digamos, las relaciones sociales, también se podría agregar el hecho de que es fundamental la información, ¿cierto? Entonces, que no por el hecho de estigmatizar todas estas conductas y estos mitos alrededor de lo que es la adolescencia, se llegue al punto de que entonces no voy a informar, por lo que decíamos ahora, del miedo a que de pronto entonces él le vaya a gustar experimentar y un montón de cosas, ¿cierto? Que ellos tomen la decisión, ¿cierto? Porque ellos tienen ese derecho a la independencia, digamos, a la autonomía, por decirlo así, pero que lo hagan teniendo en cuenta todos los riesgos que corren al hacerlo. Entonces, como que también resaltar esa parte de la información. Por supuesto, es que así como los problemas pueden ser multifactoriales, las soluciones también pueden ir de distintas vías y con distintos tipos de herramientas. Bueno, con respecto al segundo mito que me parece que abarca también en gran medida muchas de las perspectivas que tenemos hacia los adolescentes, es el que dice que esta etapa es de una emotividad, de una emocionalidad desbordada y descontrolada, que reaccionan y explotan emocionalmente mucho más fuerte que el resto de nosotros y que todo es un acabose o el fin del mundo para ellos. Bueno, hay que tener en cuenta que el adolescente acaba de adquirir algo que definitivamente cambia la perspectiva que él había tenido hasta ese momento sobre el mundo, y es el pensamiento abstracto. El pensarse a él mismo como un actor activo de una sociedad, el ser consciente de que es parte de un entramado social y que le va a permitir cuestionar y criticar todo lo que se le había enseñado hasta este momento, puede causar uno que otro enojo, una que otra tristeza, un disgusto, ¿cierto? Con su propia familia, con el ambiente en el que ha vivido hasta ese momento. La reciente capacidad entonces del adolescente para reflexionar de manera abstracta sobre su medio y sobre su propia existencia puede desencadenar una serie de cambios en cuanto a la visión que tiene sobre el mundo que él ya creía conocido, ¿cierto? Por lo que le habían enseñado sus papás, por lo que le habían enseñado en el colegio. Y puede, por supuesto, producir reacciones emocionales. Sin embargo, este es un aspecto o no es un aspecto que vaya a atravesar todas las esferas de su vida y que cada esfera de su vida tenga este estallido emocional, ¿cierto? Por todas las cosas nuevas que está experimentando. Y la capacidad, además, de adaptación de los adolescentes y de los seres humanos en general, por supuesto, ante nuevas situaciones es demasiado alta. Por lo que el darse cuenta o el reflexionar, el autopensarse, no necesariamente va a resultar en una emotividad desbordada y descontrolada en cada día de vida de ese adolescente. Entonces también hay que regular un poco esa imagen que tenemos de ellos, porque también puede ser un motivo que impida comunicarse con él. Puede decir, uy, no, yo mejor no le hablo, no le pregunto, no le digo, porque quién sabe qué hace. Bueno, otro aspecto, y yo creo que es uno de los más también ambiguos, y que va mucho con lo que hablamos acerca de la historia del adolescente, y es que se le atribuye al adolescente un pensamiento irracional e infantil. Nosotros sabemos, y como lo vimos en el video pasado, los trabajos de Piaget se encargan de estudiar pues, la cognición en parte de los seres humanos en su desarrollo, y la etapa en la que Piaget describe la adolescencia nos va a decir que durante la adolescencia se va a desarrollar, como lo dijimos, un pensamiento de tipo abstracto, es decir, alrededor de los 15 o 16 años, el adolescente ya tiene la capacidad que tiene el adulto de pensar abstractamente sobre los problemas de la vida diaria. Pensar en mundos posibles, obtiene la capacidad de planeación sobre su propio proyecto de vida. Y este no es acaso una de las características que se nos viene en mente cuando pensamos en la vida adulta, planear nuestra propia vida. Por lo tanto, pensar que los adolescentes son irracionales o tienen un pensamiento errático e infantil es, yo digo que contraintuitivo si se tiene en cuenta esta información.
Ahora, no es que los adultos sean la mata de la racionalidad, ¿cierto? Nosotros mismos nos tiramos nuestras decisiones de las cuales nos arrepentimos y pensamos y seleccionamos y compramos y muchas cosas las hacemos de manera irracional. También hay que bajarnos un poco de esta imagen de que los adultos somos completamente racionales y calculamos cada decisión de nuestra vida de manera exacta, ¿cierto? Entonces no tendría por qué ser algo que le recriminemos al adolescente. Es también como en parte es ese acompañamiento, como ustedes ahorita lo decían, pues de una buena comunicación, pues en este caso de esta planeación, de este proceso pues que están teniendo los chicos, un buen acompañamiento también es como bastante necesario en ese sentido. Y bueno, y teniendo en cuenta como esto que nos estás mencionando sobre los mitos o bueno, estas ideas que tenemos sobre esta etapa, creo que es importante empezar a abordar algunos aspectos que debemos tener en cuenta o sí, que nos pueden aportar para afrontar de una manera un poco más adecuada o que pueda ayudar tanto como padres, familiares, cuidadores y también pues para los niños pues, adolescentes, ¿cierto? Esto es como, porque no es solamente algo que está viviendo el papá con el adolescente, sino que el mismo adolescente también está pasando por un montón de cosas. Bueno, con respecto a esto estaba pensando estos factores a tener en cuenta como unas ideas que nos dieran perspectiva con respecto a este problema, ¿cierto? Muchas veces observar el problema desde arriba nos ayuda a comprenderlo de verdad y a repensarnos estas etiquetas que tenemos en cuanto a las etapas del ciclo vital. Muchas veces ocurre que las discusiones que surgen con los padres y sus hijos adolescentes por temas aparentemente pequeños, como no puedes tener una novia, no puedes tener un novio, o no puedes seguir llegando así de tarde a la casa, no puedes salir con estas personas. Muchas veces las discusiones tienen temas subyacentes que son, yo diría que las verdaderas preocupaciones que tiene ese padre o esa madre. Y es que de fondo no se está hablando entonces sobre el comportamiento sexual o la actividad sexual, la iniciación en una vida sexual que tiene el adolescente. Y es necesaria la conversación, por supuesto. Tendría que haber un adulto que lo guiara en todo este mundo nuevo que se supone que es el mundo adulto y al que él está entrando. O que no se está hablando, por ejemplo, del consumo de sustancias. Muchas veces, de hecho, la desinformación con respecto a las sustancias que pueden causarnos una adicción, ¿cierto? No solo las drogas ilícitas, sino el alcohol o el tabaco, puede llevar a que el adolescente no tenga en cuenta las consecuencias simplemente porque no las conoce, porque no las tiene en cuenta, no las considera importantes, ¿cierto? Y en un momento crucial de presión social por parte de sus pares, porque si nos pasa a nosotros como adultos, efectivamente les pasa a ellos también mucho, sucumbir ante una presión social, en ese momento puede pasar que el adolescente la pruebe sin tener en cuenta de que era demasiado adictiva, o le iba a causar efectos que él no se esperaba, ¿cierto? La familia entonces entra a percibir los cambios que ocurren en el joven y sabe que se está transformando en adulto y sabe que dejó de ser un niño, pero aún le siguen tratando de una manera ambigua. Y yo creo que esta es una de las frustraciones que también atraviesa el adolescente. Sé que estoy teniendo cambios que significan que yo ya dejé de ser un niño, ya no quiero ser un niño, no me traten como un niño, no me digan así, como los nombres que le daban a los niños, pues el chiquito, el Pipe, ¿cierto? No me diga más así, yo quiero que me diga Felipe, yo ya soy una persona grande y listo, nos vamos a tratar así, pero luego cuando vamos a introducirlos a un contexto adulto decimos, hey, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes ver esta película y no les decimos el por qué. Se les exige más de lo que se les exige a los niños y se le pide que contraiga más responsabilidades al ingresar en nuestra nueva etapa y vamos a recordar, por supuesto, que cada etapa del ciclo vital viene también con unos roles sociales, por supuesto, pero por otro lado se le sigue considerando a alguien irracional, se le sigue considerando inmaduro y se le sigue considerando como poco apto para ciertas actividades, sin un acompañamiento real. Otro factor que también quería traer a colación y que puede ser uno de los motivos que potencien, que permitan, que hagan que el adolescente llegue a caer en un comportamiento disruptivo, desadaptativo, dañino para él mismo, y quiero que, digamos, hacer más énfasis en él,
es el hecho de que el mundo que el adolescente había conocido, un mundo solidario, un mundo justo, un mundo recíproco, con todos estos valores que a nosotros nos enseñan desde que estamos en el colegio, ¿cierto? Desde que tenemos memoria en el colegio nos enseñan la clase de ética y valores, y se nos enseñan, la gente tiene que ser así, la gente es así, el mundo es respetuoso, pero cuando el adolescente adquiere, como les decía, esta capacidad de abstracción, descubre que el mundo no es así, y de que la sociedad es compleja y la sociedad tiene matices, y estos matices pueden ser agobiantes cuando uno pensaba que el mundo era de cierta manera. Es como un desengaño, ¿cierto?, que puede tener el adolescente. Y dependiendo, por supuesto, a factores que tienen que ver con su temperamento, con sus experiencias personales, con las redes de apoyo que él percibe en su ambiente, esto puede pegar de manera fuerte en la emocionalidad del adolescente. Percibe como el mundo como si fuera un mundo de doble moral. Y esto podría, más bien, esto quiebra una racionalidad simplista que tenía el niño hasta ese momento, en donde todo el mundo funciona de manera perfecta y tenía las herramientas para enfrentarse a un mundo que ya conocía. Esto va a producir entonces, o puede producir un conflicto profundo y un rechazo hacia la sociedad adulta que le dijo que el mundo era así cuando en realidad era mentira, e incluso puede hacer que el adolescente tome una actitud cínica frente a la sociedad, puede considerar que la sociedad es mezquina, es desdeñable y puede tenderla a menospreciar no solo a la sociedad, sino también a su núcleo familiar. Y en esto normalmente es donde vamos a entrar a asociar el tema de la rebeldía, ¿cierto? Ay, no, es que a él no le gusta nada, él desprecia todo, a él no le gusta, no, cambió, antes cuando era pequeñito era más fácil, pero en realidad es que el adolescente está pasando por un proceso de darse cuenta de cosas que él creía que eran verdad y no lo son, o al menos no completamente. Exacto, creo que hay como varias cositas como a resaltar, ¿cierto? Quería primero pues como empezar en volver a resaltar eso que hemos mencionado y que tú también mencionaste de la comunicación, ¿cierto? Y de la información y lo que puede hacer también la desinformación frente a las conductas de los adolescentes y que muchas veces eso que nos preocupa o que a los adultos nos preocupa con ellos, así como es multicausal dentro de lo histórico, dentro de lo cultural, al nosotros tener como ese miedo de tocar el tema, es donde también podemos ir dando otros factores para que ellos se acerquen más a esas conductas. Incluso pues con lo que mencionabas de la vida sexual, que también en este momento mucho de lo que se habla sobre los embarazos adolescentes, sobre las enfermedades de transmisión sexual, las tasas de estas dentro de la adolescencia, se ha tratado de volcar las campañas a eso, a la información, a la educación, a que los papás aprendan a comunicarlo y a comunicarse con ellos. Y ahí es muy bueno como resaltar ese que es como transversal, la parte de la comunicación. En este momento lo hablamos con la adolescencia, pero como tú lo dices, en todas las relaciones que tenemos sociales, la comunicación es como de las mejores herramientas que podemos tener para incidir en algo que queramos y en cómo comunicar tanto como nos sentimos y cómo entender al otro. Entonces creo que es como el punto principal en este momento dentro de esos factores de cómo aprender a comunicar y a entender cada uno de esos cambios que el adolescente inminentemente está pasando. No podemos tampoco ignorarlos, como tú lo dices, está enfrentándose a varios cambios y a varias ideas y cuestionando también varias ideas y eso hace parte del proceso. Pero entonces como nosotros afrontamos el proceso, cómo se lo comunicamos, va a ser como lo más fundamental en el momento. Claro que sí, y por ejemplo, con respecto al tema de las nuevas ideas, esta actitud aparentemente rebelde del adolescente, ¿cierto? No se quedan solo de eso, no se queda solo en la crítica. El adolescente tiene la capacidad de pensar mejores mundos, de pensar mejores sociedades, de hacer cambios que llevan a la sociedad en últimas a un avance, a un progreso, a un cambio sustancial. Hace poquito vimos cómo en Chile, por ejemplo, votaron el plebiscito para cambiar de constitución a una constitución que venía de una dictadura. Y cómo vimos durante muchos meses cómo los jóvenes se movilizaron y de hecho muchas de las luchas sociales que se producen hoy en día en el mundo tienen a los jóvenes ahí dando la cara y es porque se permiten pensar por esta crítica que realizan de su mundo en posibilidades mejores para todos. Me parece bastante importante pues eso que mencionas y quiero retomar un poquito pues lo que mencionó ahorita Ana y es que no tener en cuenta de que no siempre
los jóvenes o los adolescentes son como una bombita que en cualquier momento pueden estallar, pero tampoco pues podemos negar que hay situaciones pues como bastante complejas con los jóvenes, ¿cierto? Entonces en ese punto quiero pues como hacer la acotación de que también es importante tener en cuenta de que no está mal pedir ayuda, no está Claro mal que sí. sentir que en algún momento no somos capaces o no entendemos cómo acompañar en esos procesos, o, o también el mismo adolescente como saber o identificar de decir, bueno, no sé qué está pasando conmigo, no me siento cómodo, etcétera. Entonces, pues quería pues como también hacer esa expresión de que recordarte que también está esa opción de pedir ayuda si en algún momento pues se siente como si uno se puede llegar a sentir muy abrumado pues como con las diferentes situaciones o conductas pues que puedan traer pues esta etapa y como acompañantes y también pues como jóvenes. Claro que sí, en últimas muchas de estas ideas que estamos exponiendo hoy en día resurgen en un espacio de terapia y van a ayudar a los adultos alrededor del adolescente a comprender mejor el comportamiento y al adolescente, por supuesto, a adquirir herramientas que le ayuden a afrontar esta nueva situación por la cual está atravesando esta nueva etapa y cómo aprovecharla, ¿cierto? Es muy importante brindarle al adolescente el acompañamiento para que se sienta capaz, para que se sienta apto de enfrentar el mundo, que en últimas pues está en un proceso de independencia desde que nació, ¿cierto? El ver a los papás como un seguro, un factor protector, no pasa, no significa que el niño se tenga que quedar todo el tiempo al lado de los papás, sino que por el contrario va a facilitar la independencia del niño de los padres y del núcleo familiar. Y los adolescentes, por supuesto, atraviesan esta etapa en la que dejan de estar o dejan de ser dependientes físicamente de los padres, son dependientes afectivamente, ¿cierto? Es el lazo familiar después de todo, pero en la que comienzan a encontrar más afinidad con los amigos, con otras figuras de la cultura popular, se identifican con otros tipos de valores, es parte de la exploración que tiene el adolescente y de la crítica constante que hace al mundo que le rodea. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que la inmadurez tiene un rol evolutivo, un papel evolutivo en la vida del ser humano, y es que durante la inmadurez que nosotros socialmente atribuimos, pues, digamos, un carácter negativo a esta palabra, pero la inmadurez en el resto de las especies y también en la nuestra, por supuesto, cumple un papel en el ciclo vital, y es que ocurre durante esta etapa la adquisición de herramientas y de capacidades que van a permitirle al adulto ser capaz de funcionar en el mundo, sobrevivir, tener una vida plena. Entonces, igual sabemos que la adolescencia es un momento muy complejo en la vida. Los adultos, digamos, que han pasado por ese momento del ciclo vital, dan cuenta también de ello, ¿cierto? Pero lo importante es como que comprendamos que el adolescente está en un proceso de crecimiento, de asimilación, que ya llega a una etapa crítica en la que, digamos, ve desde un punto de vista, digamos, más desde su percepción y desde lo que él está aprendiendo y lo que ha interiorizado. Entonces es muy importante como dejarles y recalcar el hecho de esa autonomía en cuanto a sus decisiones y que ellos también tienen voz y voto en cuanto a lo que ellos quieran realizar. Y muchas gracias por acompañarnos, qué bueno haberlas tenido por aquí, compartir con ustedes otro rato. Bueno, sí, y muchas gracias pues a Estefa. Yo creo que fue bastante interesante pues como todo lo que mencionó, también desde la parte histórica, y también recordar como estas ideas pues como a veces tan tajantes que tenemos sobre esta etapa. Y bueno, ya quería pues como recordarles que estos días vamos a estar pues posteando y poniendo pues cositas sobre la adolescencia, y después vamos a hablar pues sobre la etapa del adulto mayor para que pues estén pendientes. Si les queda pues como alguna duda, nos pueden como escribir y poder encontrarnos, pero ya ahora sí pues personalmente las cuatro. Y bueno, pues muchas gracias, Estefa.
Nada, chicas, yo les quería agradecer de nuevo bastante por haberme invitado. Yo soy fanática número 1 de sus contenidos. También le quería decir a las personas que nos vieran que no se olviden de visitar también las redes del Semillero Mente, Cognición y Acción. En este momento estamos teniendo ciclos de formación en programación en Python, ¿cierto? Para meternos bien en este tema de las redes neuronales, así que son contenidos muy, muy pro también, que les recomiendo mucho si les gustan este tipo de contenidos. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias a las chicas por matizar tan bien mi información, porque yo sé que con este tema a uno se le pasan pues muchos aspectos y muchas aristas, pero pienso que lo matizaron supremamente bien. Son muy, muy cracks. Bueno, gracias, chao. Chao. Chao.